La Torre de Babel, ambición humana y orígenes del idioma. La Torre de Babel es uno de los relatos más fascinantes de la Biblia, revelando las consecuencias de la soberbia humana y el desafío a Dios. Presente en Génesis 11, narra cómo la humanidad intentó erigir una torre hacia los cielos. Ante su arrogancia, Dios confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra. La historia nos enseña que la rebelión y desobediencia a Dios traen consecuencias. Si te gustan este tipo de contenidos, no olvides suscribirte, darle me gusta, compartir y comentar. Comencemos. En los anales de la historia humana, pocos relatos bíblicos capturan la imaginación colectiva tan poderosamente como el de la Torre de Babel. No es simplemente una historia sobre una construcción monumental, es una narrativa profunda que explora la naturaleza de la ambición humana, las consecuencias de la desobediencia y, quizás lo más intrigante, el origen de la diversidad lingüística que define nuestro mundo hoy. Antes de sumergirnos en los detalles de esta fascinante historia, detengámonos un momento a considerar el contexto y las implicaciones de una relación que ha moldeado la teología, la filosofía y la lingüística a lo largo de los siglos. La historia de la Torre de Babel, que se encuentra en el capítulo 11 del libro del Génesis, emerge en un punto crucial de la narrativa bíblica. Se sitúa cronológicamente después del gran diluvio y la repoblación de la tierra a través de los descendientes de Noé. La promesa de Dios de no volver a destruir la tierra con un diluvio había sido establecida, y la humanidad comenzaba a multiplicarse una vez más. En este escenario post-diluviano, la humanidad era de un solo idioma y unas mismas palabras. Esta unidad lingüística, lejos de ser un mero detalle, es el telón de fondo esencial para entender la audacia y la transgresión que se avecinaban. Imagina un mundo donde la comunicación no conocía barreras, donde cada pensamiento, cada idea, cada plan podía ser compartido y comprendido universalmente. Una herramienta tan poderosa como el lenguaje unificado presentaba tanto una bendición inmensa como una potencial fuente de desafío a la autoridad divina. Y es precisamente este potencial el que la humanidad, unida en propósito y lengua, decide explotar. El relato nos presenta a un grupo de personas que, en su migración hacia el este, se encuentran en una llanura en la tierra de Sinar. Aquí, la ambición comienza a tomar forma, no solo en la mente de unos pocos, sino como un deseo colectivo. La propuesta de construir una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo es el corazón de la historia. Pero, ¿qué motivaba esta construcción? Las Escrituras nos dan una pista clara: hagámonos un nombre, por si fuimos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Este es un grito de desafío, una declaración de autosuficiencia y un rechazo implícito al mandato divino dado a Noé y sus hijos de llenar la tierra. En lugar de dispersarse y poblar el planeta, la humanidad decide congregarse, concentrar su poder y, en esencia, desafiar los límites que Dios había establecido para su existencia y expansión. No era solo una torre física lo que buscaban construir, sino un monumento a su propia capacidad, una fortaleza contra la dispersión y, en última instancia, una afirmación de su independencia de la autoridad divina. La edificación de Babel no era simplemente un proyecto de ingeniería ambicioso, era un acto de orgullo colectivo. La frase hagámonos un nombre resuena con un deseo de fama y una búsqueda de seguridad a través de sus propias obras, en contraste directo con el deseo de Dios de que la humanidad confiara en Él y se extendiera por la tierra para administrarla. Este monumento a la gloria humana contrastaba distribuido con la humildad y la obediencia que Dios esperaba. La intención de la torre no era adorar a Dios ni buscar su guía, sino glorificarse a sí mismos y establecer su propia hegemonía. En su intento de alcanzar los cielos, la humanidad no buscaba acercarse a Dios, sino, irónicamente, suplantar su autoridad. Es en este punto donde la intervención divina se hace inminente. Dios, al observar el plan unificado y la determinación de la humanidad, reconoce la magnitud de su insolencia. La respuesta divina no es de ira desmedida, sino de una intervención que reorienta el curso de la historia humana.
La solución de Dios es simple pero efectiva. Ahora, pues, descendemos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Esta confusión lingüística no es un castigo arbitrario, sino una interrupción directa de la fuente de su poder y su unidad mal dirigida. Sin un lenguaje común, la comunicación se rompió, la colaboración se hizo imposible y el proyecto de la torre, junto con la ambición unificada que lo impulsaba, llegó a un abrupto final. El resultado de esta intervención es la dispersión de la humanidad por toda la faz de la tierra, cumpliendo irónicamente el mandato original de Dios que habían tratado de eludir. Es de esta historia que la ciudad recibe su nombre, Babel, que significa confusión. Así, la narrativa de la Torre de Babel no solo explica la diversidad de lenguas en el mundo, sino que también sirve como una advertencia temporal sobre los peligros de la soberbia, la ambición desmedida y el intento de la humanidad de subvertir los planos divinos. Es una reflexión sobre cómo nuestras mayores fortalezas, si no son guiados por la sabiduría y la humildad, pueden convertirse en nuestras mayores debilidades. A medida que nos adentremos en el relato detallado de la Torre de Babel, exploraremos no solo los eventos que se desarrollaron, sino también las profundas lecciones que podemos extraer sobre la relación entre Dios y la humanidad, la naturaleza del pecado y la soberanía divina en la historia. Prepárense para desentrañar los misterios de un evento que cambió para siempre el curso de la civilización humana, y dejó una huella indeleble en la comprensión de nuestra propia existencia y diversidad. La Torre de Babel, Génesis 11. El mundo entero hablaba una misma lengua y usaba las mismas palabras. Y sucedió que al emigrar desde Oriente, encontraron una llanura en la región de Senaar y allí se asentaron. Entonces se dijeron unos a otros: vamos a hacer ladrillos y a cocerlos al fuego. Así fue como usaron ladrillos en lugar de piedra, y alquitrán en lugar de mortero. Y siguieron diciendo: vamos a edificar una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, para hacernos famosos y para no dispersarnos por toda la tierra. El Señor bajó a ver la ciudad y la torre que los seres humanos estaban construyendo y pensó: si esto es solo el comienzo de su actividad, nada de lo que se propongan hacer les resultará imposible, mientras formen un solo pueblo y tengan una misma lengua. Será mejor que bajemos a confundir su lengua para que no se entiendan entre ellos mismos. Y así fue como el Señor los dispersó desde aquel lugar por toda la superficie de la tierra, y dejaron de construir la ciudad. Por eso aquella ciudad se llamó Babel, porque allí confundió el Señor la lengua de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. La Torre de Babel fue una gran torre construida por los habitantes de la tierra con el propósito de alcanzar el cielo y ser famosos. La idea era construir la torre para poder permanecer juntos por siempre, sin tener que irse a vivir a otros lugares. Después del diluvio, Dios dio a los habitantes de la tierra el mandato de multiplicarse y llenar toda la tierra. Si permanecían juntos en un solo lugar por siempre, desobedecían a Dios. Por otro lado, alcanzar al cielo era una meta no solo imposible, sino una muestra de soberbia. ¿De veras creían que podrían construir algo físico que los llevara hasta el cielo? La construcción de la Torre de Babel sucedió después del diluvio. La familia de Noé, los únicos humanos sobrevivientes del diluvio, creció y se extendió sobre la tierra. Todos hablaban el mismo idioma en ese tiempo. Ellos vivían en Babilonia, ciudad que se encontraba en el país que conocemos hoy como Irak. Allí, en la región de Sinar, encontraron una llanura amplia en la que decidieron establecerse. Un día, hablando entre ellos, decidieron construir una gran ciudad con una torre muy alta que llegara hasta el cielo. Querían ser famosos gracias a ese logro. Pero esa no era la única razón. La construcción de la ciudad y la torre les permitiría permanecer juntos por siempre, en el mismo lugar. Usaron ladrillos y asfalto porque deseaban construir algo bien fuerte y duradero. Se pusieron manos a la obra y comenzaron la construcción. Era un proyecto muy atractivo para ellos, así que todos se involucraron con mucho empeño.
Dios los observaba y se dio cuenta de que, por voluntad propia, ellos no iban a desistir de su proyecto. Por eso dijo, será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De un día para otro, no se podían entender. ¿Qué había sucedido? Los sonidos que salían por sus bocas eran todos diferentes y no lograban comunicarse entre ellos. Poco a poco, dejaron de construir la torre y la ciudad, y comenzaron a dispersarse. Se establecieron en diferentes regiones y la raza humana se esparció por toda la tierra. A la ciudad que estaban construyendo, la llamaron Babel, una palabra que, en hebreo, suena al verbo confundir. Se le dio ese nombre, porque fue allí que Dios confundió el lenguaje de los humanos. Ese fue el momento en el que los seres humanos comenzaron a hablar en diferentes idiomas. No sabemos cómo era la Torre de Babel ni se conoce el lugar exacto de su construcción. Hay personas que piensan que los zigurats de Babilonia, torres escalonadas piramidales, eran parte de la construcción de la Torre de Babel, pero nadie lo sabe con certeza. La historia de la Torre de Babel también se encuentra detallada en el libro de los Jubileos. Este libro es una de las más importantes obras pseudoepigráficas del Antiguo Testamento, tanto por su extensión relativa como por su coherente contenido. El rasgo, muy propio de esta obra, de presentarse como una revelación efectuada por encargo divino y en primera persona por un ángel, de la faz, o divina presencia, a Moisés en el monte Sinaí. Aquel le hace depositario de las tablas de la ley y, a la vez, de profecías completas sobre las gracias y desgracias que alcanzarían a Israel. La Torre de Babel según el libro de los Jubileos. En el primer año del segundo septenario del jubileo 33, Phalec tomó una mujer, llamada Levana, hija de Senar. Esta le parió un hijo, en el año cuarto de este jubileo, al que puso de nombre Reu, pues se dijo, los hijos de los hombres han sido malos, han concebido el perverso pensamiento de construirse una ciudad y una torre en la tierra de Senar. En efecto, habían emigrado de la tierra de Ararat a oriente, a Senar, y por aquel tiempo construyeron la ciudad y la torre, mientras decían, subamos por ella al cielo. Comenzaron a construir y, en el cuarto septenario, cocían al fuego ladrillos que luego utilizaban como piedras. El cemento con que las unían era asfalto que brotaba del mar y de unos pozos de agua en la tierra de Senar. Los constructores tardaron unos 43 años, la altura fue de 5.433 codos y 2 palmos, la anchura, unos 203 ladrillos, cada uno de una altura de un tercio de sí propio, la extensión de un muro, 3 estadios, y la del otro, 30. Y nos dijo el Señor, nuestro Dios. He aquí que son un solo pueblo y han comenzado a trabajar a una, y ya no cesarán. Ea, bajemos y confundamos sus lenguas, que no se entiendan unos a otros, y se dispersen por ciudades y naciones, de manera que no tengan plan común hasta el día del juicio. Descendió el Señor, y nosotros con él, a ver la ciudad y la torre que habían. Los hijos de los hombres. Mezcló todas las voces de su lengua, no entendiéndose ya unos con otros y dejando la construcción de la ciudad y la torre. Por eso se llamó Babel toda la tierra de Senar, pues allí confundió el Señor todas las lenguas de los hijos de los hombres, y desde allí se dispersaron por todas sus ciudades, según sus lenguas y naciones. El Señor envió un gran viento a la torre, que la tiró por tierra, su emplazamiento estaba entre Asur y Babel, en el país de Senar, al que dio el nombre de ruina. Con ese propósito, Dios hizo que cada una de las personas hablase un idioma distinto, haciendo imposible que se pusieran de acuerdo para continuar la construcción de la torre. Las personas entonces abandonaron la torre y se dispersaron por el mundo, lo que dio origen a las distintas lenguas que conocemos. El relato de la Torre de Babel es uno de los más conocidos y populares de la Biblia. Ofrece al mismo tiempo una explicación mítica sobre el origen de las distintas lenguas humanas y una enseñanza en contra de la soberbia y el orgullo. Se trata de una narrativa religiosa que no tiene evidencia histórica directa.
Sin embargo, algunos estudiosos han propuesto que podría tener raíces en eventos históricos y culturales reales. Lecciones de la historia de la Torre de Babel. La historia de la Torre de Babel nos enseña que la rebelión y desobediencia a Dios traen consecuencias. Esas consecuencias no solo nos afectan a nosotros, sino que pueden afectar a mucha gente. Ellos actuaron con rebeldía al esforzarse en permanecer en un solo lugar juntos, en lugar de obedecer el mandato de Dios de esparcirse por toda la tierra. Esa actitud de rebeldía ante Dios los llevó a trazar un plan que, al final, no funcionó. De todas formas, terminaron esparcidos por todos lados al no poder entenderse entre ellos. Eso nos lleva a otro punto, el orgullo. Por más que pensemos que sabemos más que Dios o que nuestros planes son mejores que los suyos, Dios es Dios. Lo mejor para nosotros es reconocer su señorío y actuar bajo su voluntad, pues sus planes para nosotros son siempre mejores que los nuestros. Además, la voluntad de Dios siempre se cumplirá, aunque intentemos impedirla. Por último, esta historia nos enseña lo importante que son la unidad y la buena comunicación. Podemos conseguir muchas cosas buenas si nos mantenemos unidos y nos comunicamos bien los unos con los otros. Pero, por supuesto, el ingrediente principal debe ser la dirección de Dios. Con bastante probabilidad, el resultado de esta historia hubiera sido diferente si ellos se hubieran unido para cumplir con la voluntad de Dios. Versículos bíblicos sobre la Torre de Babel en Génesis 11. En ese entonces se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar y allí se establecieron. Un día se dijeron unos a otros, vamos a hacer ladrillos y a coserlos al fuego. Fue así como usaron ladrillos en vez de piedras y asfalto en vez de mezcla. Luego dijeron, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. De ese modo, nos haremos famosos y evitaremos ser dispersados por toda la tierra. Pero el Señor bajó para observar la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Entonces el Señor dijo, todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma, esto es solo el comienzo de sus obras y todo lo que se propongan no podrán lograr. Será mejor que bajemos a confundir su idioma para que ya no se entiendan entre ellos mismos. De esta manera el Señor los dispersó desde allí por toda la tierra, por lo tanto, dejaron de construir la ciudad. Por eso a la ciudad se le llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió el lenguaje de todos los habitantes de la tierra y los dispersó por todo el mundo. Significado de la historia. Origen de los idiomas. La historia de la Torre de Babel se presenta como una explicación mítica del origen de las diferentes lenguas de la humanidad. Advertencias contra el orgullo y la ambición. La historia también se interpreta como una advertencia contra la soberbia y la búsqueda de la grandeza humana sin la guía de Dios. Unidad y diversidad. La historia, aunque habla de la confusión de lenguas, también puede interpretarse como una reflexión sobre la diversidad humana y la importancia de la comunicación y la unidad en la diversidad. El mito de la Torre de Babel tiene las siguientes características. Es un mito bíblico narrado en el Antiguo Testamento, pero que también está presente en otros textos religiosos. Forma parte de los mitos fundacionales bíblicos, es decir, aquellos que explican el origen de las cosas. Relata el origen de las lenguas humanas, pero también el castigo infligido por Dios a los descendientes de Noé por haber pretendido construir una torre que llegara hasta el cielo. Se convirtió en un símbolo importante en la cultura occidental, como metáfora de las consecuencias negativas de la soberbia humana. Si bien se han hecho numerosos esfuerzos por encontrar registros arqueológicos que lo vinculen con un evento histórico, no existe evidencia determinante que permita identificar la existencia real de la torre. ¿Qué relata el mito de la Torre de Babel? El relato de la Torre de Babel se encuentra en el capítulo 11 del libro del Génesis, en la Biblia. En él se narran los siguientes acontecimientos. En la antigüedad, toda la humanidad hablaba una misma lengua y vivía en una misma región.
La gente decidió construir una ciudad en la llanura de Sinar con una torre tan alta que llegara al cielo, como un monumento a su grandeza y un símbolo de su unión. Dios, viendo la arrogancia de la humanidad, decidió intervenir, hizo confundir sus lenguas para que no pudieran entenderse unos a otros. Esto provocó caos y la dispersión de la gente por toda la tierra. La construcción de la torre fue abandonada y la ciudad fue llamada Babel, que en hebreo significa confusión, debido a la confusión de las lenguas. La dispersión de la humanidad por toda la tierra llevó al surgimiento de diferentes culturas y civilizaciones. Debate sobre la Torre de Babel. A lo largo de la historia, diferentes estudiosos intentaron atribuir al mito de la Torre de Babel un referente histórico real. Algunos consideran que la historia de la Torre de Babel podría estar inspirada en la construcción de antiguas torres zigurat en la Mesopotamia, una región histórica que corresponde aproximadamente a los actuales Irak, Siria y partes de Turquía e Irán. Los zigurats eran templos construidos con terrazas escalonadas, que en su mayoría tenían forma de pirámide. En línea con esta hipótesis, algunos estudiosos vinculan la Torre de Babel con una construcción de la antigua Babilonia, en particular, conocida como el Etemenanki. Se trata de restos arqueológicos ubicados cerca de la actual ciudad de Hilla, en Irak. Sin embargo, no existe evidencia que permita afirmar esta relación. Si bien los hechos que se narran en el mito pueden evocar la época en que existían los zigurats, no hay ninguna fuente histórica que permita corroborar que la Torre de Babel realmente existió. Descripción de la Torre de Babel. La descripción de la Torre de Babel en la Biblia es relativamente breve y no proporciona detalles arquitectónicos específicos. Sin embargo, hay algunas características implícitas que se pueden inferir de la narrativa. Altura. La Torre de Babel se describe como una estructura que los constructores intentaron levantar hasta el cielo. Esta descripción sugiere que la torre era de una gran altura. Propósito. Los constructores de la Torre de Babel tenían la intención de construir una torre que fuera un monumento a su propia grandeza y un símbolo de unidad y poder humano. Arquitectura. Por lo que cuenta el mito, se puede inferir que la Torre de Babel era una estructura monumental y que tenía una forma distintiva que la hacía destacar en el paisaje. Materiales. Dado que la historia tiene lugar en la región de Mesopotamia, es posible imaginarla con materiales comunes en la construcción de la época, como ladrillos de barro cocido. Origen del nombre de la Torre de Babel. Según los estudios bíblicos, el nombre de Babel deriva del verbo hebreo balal, que significa confundir. Otra visión sostiene que el término estaba vinculado con el nombre de una región o lugar geográfico. Dentro de este último enfoque, algunos autores sugieren que el término podría relacionarse con la ciudad de Babilonia, otros lo vinculan con un templo conocido como Babilu, la puerta de Dios. La destrucción de la Torre de Babel. A lo largo de la historia, la Torre de Babel fue destruida y reconstruida en varias ocasiones. Se tiene constancia por una inscripción el rey asirio Sennacherib que en respuesta a una rebelión, en el 689 a.C., arrasó la ciudad y destruyó la Torre de Babel. Asaradón, el hijo y heredero de Sennacherib, reconstruyó la ciudad y sus principales monumentos, entre ellos el zigurat o Torre de Babel, que por primera vez aparece nombrada como Etemenanki. Existen inscripciones tanto de Asaradón como de su sucesora Surbabanipal en las que se mencionan la realización de trabajos en el zigurat de Babilonia. Posteriormente, en época caldea, Nabopolassar también realizó obras en la torre, unos trabajos que fueron culminados por su hijo Nabucodonosor II en el 590 a.C., pero en el 484, ya bajo dominio persa, Jerjes destruyó parcialmente el Etemenanki y puso fin al culto a Marduk en Babilonia tras una revuelta. Este acontecimiento aparece recogido en varias fuentes clásicas, por lo que parece correcto atribuirle la definitiva destrucción de la Torre de Babel a Jerjes I. A partir de entonces el proceso de deterioro del zigurat de Babilonia sería muy rápido. Estrabón recoge que Alejandro Magno tuvo en mente reconstruirla,
pues por aquel entonces ya se encontraba muy dañada, más por la falta de mantenimiento que por la destrucción aqueménida. Sin embargo, la prematura muerte del macedonio hizo que las obras no fueran más allá de la retirada de los escombros de las partes derruidas. Escombros que se utilizarían en la construcción de otras estructuras, tal y como sería el caso del teatro griego. Los viajeros medievales que pasaron por Babilonia no fueron capaces de reconocerla y la confundían con el sigurat de Akar-Kub. Así termina la historia de la Torre de Babel, un intento humano por alcanzar el cielo con ladrillos, pero sin dirección divina. En su ambición, construyeron altura, pero perdieron unidad. Babel no cayó por falta de materiales, sino por falta de humildad. Dios no destruyó el proyecto por ira, sino por amor, protegiéndolos de una grandeza vacía. Y al confundir sus lenguas, les enseñó que el verdadero lenguaje que une no se habla, se ora. Que esta historia nos recuerde, toda construcción sin comunión se eleva para fragmentarse. Y que las torres del ego, aunque impresionantes, no sostienen eternidad. A veces, Dios fractura para sanar. Divide para despertar. Confunde para volvernos a Él. Porque el cielo no se conquista con fuerza, sino con comunión.